Aparicio Mejía Adrián Stanley está presente. Córdoba Beltrán Samuel de Jesús. No está. González Lemos Víctor Gabriel. Presente, Samuel. Samuel, no. Vaya. González Lemos Víctor Gabriel. No. González Romero Sandra Patricia. Tampoco. Karen Melissa Hernández Castillo. Presente, Lick. Presente, vaya. Vamos a ver. Karina Guadalupe León Rodríguez. No está. Marvin Vladimir Miranda de Odanes. Presente, licenciado. Presente, vamos a ver. Pérez Abarca Marvin Alexander. No está. Karen Lisset Pérez Mendoza. Presente, Lick. Va, presente. Acá. Rosa Chavarría Paola María. Presente, Lick. Presente. Y Julio Alexander Rosales López. Presente, Lick. Vaya. Lick, ya me Bueno, mencionó a mí, voy entrando. ¿Cómo se llama usted? Sandra Patricia González. Sandra Patricia. Vaya. ¿Quién va a exponer? Yo, licenciado Samuel Córdoba. Samuel de Jesús Córdoba. Vaya, ponga la presentación, pues. Y 6:45 son en este momento. Tendría hasta las 7. Hasta las 7 tendría para... Sí, licenciado, en este momento. Vamos a ver, lo voy a Solo poner- me puede confirmar si se ve la presentación. Permítame, quiero ver. En este momento no. Pero, ya, hoy sí ya se ve. Vaya, inicia. Hasta las 7 tiene. No la veo, licenciado, todavía. Quiero ver. Yo sí la estoy viendo. Al menos la primera página, la carátula. Ahorita quiero ver. Compañero, la puede colocar otra vez. Ahí está. Bueno, buenas noches, compañeros y licenciado. Encienda la cámara. Está encendida, licenciado. Va, perfecto. Sí. Nos ha tocado exponer lo que es los contratos, las generalidades. Somos el grupo número 1. Les voy a hablar un poco sobre la introducción de los contratos. Cuando hablamos de contrato, nos referimos al acto o al negocio que contraen dos personas con el consentimiento, ¿verdad? De manera general. Nos podemos hablar acá sobre lo que dice que hablamos sobre contrato. Lo ideal es tomar como base el Código Civil. Por lo tanto, en este nos dice que un contrato es un acuerdo de dos o más personas para constituir, regular o aclarar entre las mismas un vínculo jurídico, lo cual lo encontramos establecido en el artículo 1309 del Código Civil. Ahí podemos encontrar lo que es una definición sobre lo que es contrato y dice que es un acuerdo, ¿verdad?, entre dos personas de manera esencial. Durante la investigación podemos definir, esta es la manera, la introducción. Si gusta, páselo a la siguiente diapositiva, compañero. Anterior, por favor. Pues esos son los objetivos, ¿verdad? De manera muy general están establecidos ahí, pero no los voy a, por el tiempo, los voy a omitir. El siguiente, ahí, compañero.
La etimología del contrato, ¿verdad? La etimología es contratos que se puede definir como un acto voluntario que participan por lo menos 2 o más personas con su consentimiento, ¿verdad? Esa es la etimología del contrato. Siguiente, compañero. Compañero, y esta es la actualizada. Porque tenía otra guía. Esa es la última que se envió al grupo, compañero. Ok, bueno. Acá nos habla un poco sobre los tipos de contratos, ¿verdad? Los unilaterales, los bilaterales, onerosos, gratuitos, conmutativos, aleatorios, principales y accesorios. Todos esos tipos de contratos los encontramos en el Código Civil a partir del artículo 1310 y siguiente, ¿verdad? Ahí están todos lo que son los contratos, los unilaterales, que solamente una persona se obliga con la otra parte, las bilaterales, que las dos partes, adquieren obligaciones, los onerosos y los gratuitos, ¿verdad? Los onerosos son los que ambas partes acarrean lo que es ganancias o algún valor pecuniario. Los gratuitos no, pueden ser los de beneficencia o como la donación, los conmutativos. Los principales accesorios, lo principal es el contrato que se rige por sí mismo, ¿verdad? Y los accesorios son los que necesitan del contrato principal para subsistir. En el contrato real lo encontramos en el artículo 1314, ¿verdad? Que estos son los que es para que su eficacia se necesita lo que es la entrega de la cosa, ¿verdad? Los contratos solemnes son los que se necesitan ciertas formalidades para que existan esos contratos. Los consensuales, que simplemente se necesita la voluntad de las personas y el consentimiento, ¿verdad? Los contratos dominados, que estos son los que se encuentran regulados en lo que es, en este caso, en el Código Civil, se necesita que estos nominados se necesitan que estén lo que es regulados en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Los contratos de libre discusión, que son que ambas partes pueden, digámoslo así, negociar o las cláusulas o lo que es el contrato en sí. Y por último el contrato de adhesión, ¿verdad? Que simplemente una parte se obliga a adquirir todo lo que conlleva el contrato para que este sea efectivo, ¿verdad? Es un contrato de adhesión. Siguiente, compañero. Acá nos encontramos con el consentimiento subvicio, ¿verdad? La oferta y la aceptación. Prácticamente acá lo que nos está diciendo es que para que exista consentimiento, una parte tiene que ofertar lo que es, por decirlo así, un bien para que el otro por consentimiento lo acepte y por lo tanto pueda surgir el contrato, ¿verdad? Dice la perfección en el derecho moderno, por lo que se refiere a los contratos consensuales, se determina por la simple concurrencia de consentimiento, que es un requisito indispensable para que exista lo que es el contrato en este caso. Y este se produce de ordinario por el concurso de la oferta y la aceptación, lo que les decía, ¿verdad? Para que el contrato tenga su eficiencia, necesita que la oferta tenga la aceptación como tal, ¿verdad? Esto es una coincidencia de voluntades. La proposición y la aceptación recae sobre la cosa y la causa del contrato, coincidiendo en todos sus extremos. Si bien desde perspectivas diferentes, pero si la oferta y la aceptación plantean problemas en una contratación directa en lo que no intervengan los modernos medios de comunicación, estos problemas se agudizan por la presencia de estos. Por otra parte, la aceptación debe ser pura y corresponder exactamente a la propuesta dada, que en otro caso será una contrapuesta o nueva oferta. Evidentemente ha de ir dirigida al oferente con
ofertante, perdón, con el propósito serio de celebrar el contrato, debiendo hacerse dentro del plazo que expresa o tácitamente conlleva la oferta. Siguiente, compañero. Acá nos encontramos en lo que es las principales, o mejor dicho, las cláusulas de lo que es los contratos, ¿verdad? En el artículo 1315 se encuentran regulados lo que es las cláusulas, que básicamente son de tres naturalezas. Las cláusulas esenciales, ¿verdad? Que estas son el objeto y el consentimiento, ya que sin el propósito del contrato, la voluntad de este se celebra sería imposible. Estas cláusulas van dirigidas en sí a lo que es la esencia del contrato, la naturaleza del contrato, es decir, determinan lo que es en sí el contrato. Sobre las cláusulas naturales, ¿verdad? Son aquellas cuya presencia en el contrato existe incluso sin que su texto se incluya en el mismo, sirven para completar la voluntad de las partes, previniendo los diversos supuestos que suelen darse al momento del cumplimiento de un contrato. Son pagos o entregas o incumplimientos, etc. Esto podría ser como, este tipo de cláusulas podría ser por ejemplo, el pago, lo que es a plazo, ¿verdad? Se puede incluir en este caso como cláusula natural. Y las cláusulas accidentales, ¿verdad? Que son aquellas que modifican las cláusulas sustitutivas o incluso las eliminan, presentan la voluntad específica de las partes o al establecer sus propias reglas para el cumplimiento de las obligaciones. Como acá en este artículo 1315 nos encontramos lo que es con las cláusulas, ¿verdad? Las diversas cláusulas que pueden contener lo que es el contrato. Siguiente diapositiva, compañero. La autonomía de la voluntad, ¿verdad? Como principio general del derecho en el ámbito de las relaciones contractuales. Acá nos habla sobre la autonomía que tienen las partes para lo que es contratar de manera contractual en un contrato, ¿verdad? Que lo que es sobre las partes disponen de lo que es los bienes de la persona, ¿verdad? Pueden hacer lo que mejor les parezca, ¿verdad? En este caso lo que es hacer negocios jurídicos. Nos dice, la autonomía de la voluntad es un principio básico del derecho contractual, sin el cual no pudiera existir, ¿verdad? Lo que es un contrato, sin la voluntad de hacer el tal contrato. El valor de este principio se aprecia en el hecho de considerarse como una manifestación de libertad del individuo, cuya reconocimiento por la ley positiva se impone, el cual se traduce a la posibilidad que tienen las personas de regular libremente sus intereses, ¿verdad? Ejercitar los derechos subjetivos de los cuales son titulares y concertar negocios jurídicos. Sin embargo, independientemente de ser considerada como uno de los principales más importantes en el derecho civil y específicamente en el derecho de contratos, no es admitida de forma absoluta, ¿verdad? Por cuanto recordemos que no es emitida de forma absoluta, porque lo que es el artículo 1332 nos habla sobre los vicios del consentimiento, ¿verdad? Y que son tres, como bien lo sabemos, son el error, la fuerza y el dolo, ¿verdad? Pero eso es otro, lo que es ampliar más lo que es la diapositiva, ¿verdad? En este caso, o el tema. Y específicamente en el derecho de contratos, no es emitida de forma absoluta. Como les dije, existen otros elementos que deben considerarse. Por cuanto tiene restricciones previstas en la ley y otras que se desprenden de las circunstancias o las situaciones del hecho. Dichas restricciones se manifiestan en forma de límites y limitaciones, ¿verdad? Más adelante les hablaré sobre los límites y limitaciones que tienen las partes en este caso para contraer lo que es los contratos. Siguiente diapositiva, compañero. Las características
de la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Nos habla de la libertad de contratar. Esto quiere decir que esta facultad a la persona conlleva primeramente la libre opción de la persona entre contratar y no contratar, ¿verdad? Que es, por lo tanto, libertad para constituir o no relaciones contractuales. Segundo, implica determinar con quién contratar. Esto básicamente nos dice de que las partes tienen la autonomía de poder contratar con cualquier otra parte o cualquier otra persona, que es lo que es el oferta, ¿verdad? Lo que es el negocio jurídico, ¿verdad? Depende de la otra parte si lo acepta o no para que exista tal contrato, ¿verdad? Segundo, se implica determinar con quién contratar. Esto nos habla sobre para que sea lo que es, para que exista el negocio jurídico se necesita tanto quien desea contratar como que quien le recibe lo que es el contrato, ¿verdad? Siempre tiene que haber lo que es alguien con quien contratar para que sea efectivo lo que es el contrato, ¿verdad? Siguiente diapositiva, compañero. Compañero, regréseme a la anterior, por favor. Acá se me pasaba por alto lo que es acá. Nos hace también referencia a lo que es la libertad contractual, ¿verdad? Que nos habla lo que es cuando se va a hacer el negocio del contrato, lo que se busca es que las dos personas lleguen a un consenso, ¿verdad? Para poder contratar. Se llama eso la libertad contractual. Esto viene encaminado a lo que es el contrato, ¿verdad? Lo que es a las disposiciones, en este caso las cláusulas que ya he mencionado, que van dirigidas a lo que es en este caso al contrato, ¿verdad? La libertad contractual se llama en este caso. Siguiente, compañero. Ya se le venció el plazo. Solo 3 puntitos, licenciado, 3 puntitos. Ya se le venció, porque si no, no pasaron otros compañeros. Vaya, entonces, gracias. Vamos con el siguiente grupo, el grupo número 2. Vamos a ver el grupo número 2. Buenos días, buenas noches, licenciado. Vamos a ver, permítame, voy a pasarles lista. Aprovechen el tiempo, traten de ser en 15 minutos desarrollar todo. Raúl Edwin Velasco, Serrano Velasco. No está. Yancy Stephanie Pérez Mengíbar. Presente, licenciado. Presente. Reina Erika Cruz Enríquez. Presente, Lic. Presente. Rafael Antonio Juárez Alvarado. No está. Nehemías Abel Valencia Ramírez. Presente, Lic. Presente. Joshua Alfonso Alas Escobar. Joshua. Presente. Presente. Mirna Isabel González Gracias. Presente, Lic. Presente. Tirsa Jael Marroquín Guerra. Presente, Lic. Presente. Anderson Ulises Montoya Cañas. Presente, licenciado. Giovanni Alexander de León Palacios. No está. Presente, licenciado. Así está. Bueno, Reina Juárez Franco. Presente, Lic. Vaya, entonces, solo no está, quiero ver, Raúl Edwin Serrano Velázquez. Él no está. Vaya, entonces, son las 7:02. Tienen 15 minutos. Sería las 7:17. Inicien, pues. Ok, licenciado, yo voy a iniciar. ¿Cómo se llama? Giovanni Alexander. Giovanni Alexander. Vaya. Sí. Hasta las 7:17 tiene. Giovanni Alexander. Okay. No sé si
se podrá ver si estoy encendido la cámara porque tengo problemas con la señal, pero sí la tengo Se encendida. ve, la cámara, su caja no la veo, pero si no, no lo voy a poder calificar en la presentación. Ah, creo que sí. Bueno, Bueno, comience voy a iniciar con en el transcurso enciende, porque el tiempo es oro aquí. ok. Voy a empezar la presentación. Es la presentación. Sí, pero pueden cambiarla. Hola, compañeros. Este, no sé si el compañero que está pasando la presentación no escucha, si puede pasar la presentación. Hola. No, en mi pantalla solo está la Compañero, presentación. contéstele. Puede pasar. Puede pasar la presentación. Ok, daré inicio entonces. Eh, Nuestro tema es la clasificación de los contratos. Daré un breve concepto de esto. Un contrato es un acuerdo de voluntades en la cual los dos o más partes se obligan recíprocamente a cumplir una serie de condiciones. Como tal, existe un infinito número de posibles arreglos contractuales, lo que sin duda dificulta establecer una única metodología de la clasificación del contrato. El contrato es un acto jurídico mediante el cual una parte se compromete para con la otra cumplir una obligación. En los contratos también dos o más partes pueden estar comprometidas a cumplir una obligación. De ahí que los contratos tengan unas características especiales. En este caso, el contrato puede ser unilateral o bilateral. Podría pasar la presentación. Entre los contratos están los unilaterales y los bilaterales. Podría pasar. Siguiente. Contrato unilateral. Son aquellos en los que una de las partes se obliga para con otra, que no contrae obligación alguna. A diferencia de los contratos bilaterales, que son más habituales, un contrato unilateral es un tipo de acuerdo en el que una parte, a veces denominada oferente, hace una oferta a una persona, organización o al público en general. Si el destinatario quiere recibir lo que el oferente proporciona, deberá llevar a cabo la acción o el servicio que se solicita en dicho acuerdo. Un contrato, siguiente, por favor. Bueno, según las obligaciones. Creo que se está equivocando, compañero. Todavía no he pasado hasta ahí. Puedes retroceder un poco la presentación. Bilaterales. Sigo con los contratos unilaterales. Los unilaterales es el mutuo, el artículo que está establecido en el artículo 1954, el comodato, en el artículo 1932, el depósito establecido en el 1968 a 1972, la prenda, artículo 2134, la fianza, el artículo 2086, la anticresis en el artículo 2181, la donación en el artículo 1265, el mandato gratuito en el artículo 1875 y la renta vitalicia en el artículo 2020. Contratos bilaterales implica la concurrencia de dos o más voluntades
desde el punto de vista y por la definición, todos los contratos son actos jurídicos bilaterales, entendiéndose por tales aquellos en los cuales las partes se obligan recíprocamente. Ahora bien, al nacer de un acuerdo de dos o más voluntades, puede suceder que produzcan obligaciones para ambas partes contratantes. En esta clasificación de los contratos no se atiende al número de obligaciones que se originan, sino a las circunstancias de que se obliga una parte o ambas mutuamente. Ejemplo, de un contrato bilateral es la compraventa, es en que una de las partes se obliga a dar una cosa y a la otra a pagar el dinero. Los contratos bilaterales están entre estos contratos bilaterales están la compraventa, el arrendamiento, la permuta, la sociedad, el mandato remunerado, la transición, el contrato de trabajo, el transporte, el seguro y otros en el artículo esos están establecidos en el artículo. La compraventa está en el artículo 1597, el arrendamiento en el 1703, la permuta en el 1687, la sociedad, el mandato remunerado está en el artículo 1875, la transacción está en el artículo 2192. 7. Según su riesgo, el contrato conmutativo es aquel contrato en el cual las prestaciones que de las partes son ciertas desde el momento en que se celebra el acto jurídico. Un ejemplo muy claro es el contrato de compraventa de una casa. Son los contratos onerosos, perdón, se puede determinar desde la celebración del contrato de las prestaciones de las partes, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que otras partes deban dar o hacer a su vez. Es aquel que genera obligaciones y cargas contractuales equivalentes y recíprocas entre las partes. En doctrina se considera que solo los contratos bilaterales y onerosos pueden ser contratos conmutativos. Contratos onerosos conmutativos, siempre y cuando las obligaciones mutuas sean equivalentes. Siguiente. Ok, las características de este contrato conmutativo están, los contratos conmutativos tienen como característica principal que el momento en que el acuerdo se celebra, ambas partes tienen la posibilidad de medir y valorar la relación de pérdidas y ventajas que dicho contrato va a generar. Por lo tanto, los contratantes podrán instaurar la relación de reciprocidad, la medida del intercambio y la del equilibrio del contrato que se esté celebrando. Contratos aleatorios. Siguiente. Siguiente. ¿Puede pasar la presentación? Hola, ¿se escucha? Okay. No escucha, compañero. Contratos aleatorios. En los contratos aleatorios, en cambio, un acontecimiento de la ocurrencia incierta, dependiente del azar, hace que los contratantes corran un riesgo de ganancia o pérdida. No es posible evaluar de antemano las prestaciones de los contratantes, que las circunstancias pueden hacer pueden hacer ligeras o gravosas. El contrato es aleatorio para ambas partes. El contrato es
es para ambas partes contratantes. La perspectiva de ganancia para una de las partes constituye ciertamente una posibilidad de pérdida para la otra, porque la ganancia se realiza a sus expensas. No se puede determinar desde la celebración del contrato las prestaciones de las partes, ya que dependen del evento futuro que son inciertos. Entre estos contratos aleatorios está el juego y la apuesta lícitos en el artículo 2117, la constitución de la renta vitalicia en el artículo 2020, el seguro. Un ejemplo de este contrato aleatorio sería el contrato de juego y apuesta, ya que por su estructura quien lo pacte sabrá cuál es el desembolso que hará para ser parte del juego y apuesta, pero se mantiene la incertidumbre al celebrarlo de si existirá un retorno o ganancia por la entrega o no. Basados en el Código Civil de los contratos aleatorios, podemos encontrar en el artículo 2015 los principales contratos, que son el contrato de seguro, el préstamo a la gruesa aventura, el juego, la apuesta, la constitución de renta vitalicia. Los dos primeros pertenecen al Código de Comercio. Las diferencias entre el contrato conmutativo con el aleatorio. Lo que define fundamentalmente al contrato conmutativo del aleatorio es que solo en el conmutativo las partes pueden valorar o estimar el resultado económico que les acarreará el mismo, tanto en los tratos preliminares como al momento de la terminación del contrato. Solo en el contrato conmutativo los contratantes están en la condición de proporcionar, si les resultara beneficiosa la convención, porque y en cuanto al resultado inaludible, que ese cálculo tendrá que ser constatado posteriormente después de cumplir con las obligaciones y de agotar el acuerdo contractual. Siguiente. Voy a pasar la presentación. Contratos gratuitos o onerosos. Siguiente. Según su valor. Los contratos pueden ser contratos gratuitos. Los contratos pueden ser a título oneroso o título gratuito. Cuando estos contratos son a título gratuito, significa que las partes que han pactado no tendrán obligaciones de dar algo a cambio, es decir, que una parte podrá recibir algo y a cambio no deberá entregar nada. Un ejemplo de contrato gratuito es la donación. El ejemplo clásico, ya que suele identificarse este contrato con esta expresión jurídica. Características del contrato gratuito. Las características esenciales de esta expresión jurídica son: solo una de las partes de la relación contractual tiene beneficio y es la que recibe el bien o el servicio. No busca alcanzar ningún beneficio al momento de carácter económico, sino puede perseguir que la otra persona vea obligada a actuar de alguna forma específica. Contrato oneroso, según su valor. Un contrato oneroso es un contrato en el que el coste agregado requerido para cumplir con el acuerdo es mayor que el beneficio económico que se obtendrá del mismo. Dicho contrato puede representar una carga financiera importante para una organización. Son contratos onerosos la compraventa, la permuta, el arrendamiento, la sociedad, el mandato remunerado, la transacción, la renta vitalicia y el seguro. Sin embargo, el significado de contrato oneroso es el que lo considera como el contrato en el que estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Existen muchos tipos de contratos onerosos, por lo que vamos a ver los principales.
del contrato oneroso de compraventa. Un contrato de compraventa es un acuerdo entre el vendedor y un comprador. El contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es un acuerdo firmado entre un empleado individual y un empleador o sindicato. El contrato de alquiler. Ya le caducó el tiempo. Gracias, entonces vamos con el grupo 3. Ok. Licenciado, Dice buenas, que disculpe. pero Raúl Edwin Serrano no le puso asistencia y él es el que estuvo proyectando, pero dice que nadie le escuchaba cuando él dijo presente. Vaya, hablo. Igual, licenciado, licenciado, yo soy Víctor Gabriel González Lemos, del primer grupo, donde mi compañero Samuel le puso. El internet me falló y no me escuchaba. Vamos con el grupo 3. Grupo 3. Juan Miguel Araneo Acano. Jennifer Alicia Alan Beltrán. Presente, licenciada. Presente. Alison Michelle Barrera Monge. Presente, Lic. Bexabe Stephanie Bonilla Valencia. Presente, licenciado. Estacio Natalie Crespín Abarca. Presente, Lic. Walter Alexander Montes Carranza. Presente, licenciado. Zaira Vanessa Minero Alfaro. Presente. Domingo Alexander Rivera Lara. Daniela Roxano Recinos Crespín. Odalis. Presente, licenciado. Bueno, Crespín. Odalis Vanessa Rodríguez Flores. Presente, Lic. Priscila Mayandi Torres Nerio. Presente, licenciado. Eric Abraham Flores Marroquín. Presente. No está, quiero ver, Domingo Alexander Rivera Lara, ¿verdad? Ni Juan Miguel Araneo Acano. Vaya, entonces 7:20. 7:20 más 15, 7:35, ¿verdad? Inician, pues. ¿Puedes poner? Yo, licenciado. Odali Rodríguez. Dalis. Vaya, pues. Bueno. Tiene hasta las 7:35. Ok, bueno. Tengan todos y todas muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 3. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema, la clasificación de los contratos, los cuales se clasifican en contratos reales, solemnes y consensuales, contratos nominados y ennominados, contratos de libre discusión y de adiación, contratos individuales y colectivos, y los contratos de ejecución instantánea y de ejecución subjetiva. Bien. Pero para empezar, ¿cuál es la definición de la clasificación de los contratos? Pues se sabe que un contrato es un acto jurídico mediante el cual una parte se compromete para con una a cumplir una obligación. En los contratos también 2 o más partes pueden estar comprometidas a cumplir una obligación. De ahí los contratos tengan unas características especiales y en este caso el contrato puede ser unilateral y bilateral. Pero ¿cuál es la naturaleza jurídica de la clasificación de los contratos? Pues se sabe que los contratos pertenecientes al derecho privado cuentan con la naturaleza jurídica de crear obligaciones entre personas para así obtener ciertos resultados y objetivos buscados, teniendo como base un objeto material e inmaterial del cual se obtendrá algún resultado deseado. Así, los contratos se clasifican de distintas formas, donde se diferencian unos con otros, en los cuales se define que un tipo de naturaleza ocupan de guía para los tipos de objetivos que se buscan obtener. También, para poder clasificar los contratos, tenemos que ver los elementos que conforman los contratos, ya que cada tipo de contrato se sabe que aún siendo siempre conformado por estos elementos, cada uno toma una variación que significa cada uno que se distingue comúnmente entre los elementos del contrato y los siguientes son sujeto, objeto y causa. Estos 3 elementos nos permiten dirimir la mayoría de las controversias, que el cumplimiento
o de un contrato, pues en general. La naturaleza jurídica con la clasificación de los contratos podemos verla de acuerdo con las formas en que se dividen por sus características específicas. Por la interdependencia de las obligaciones en bilaterales y unilaterales, siendo así su naturaleza jurídica en la reciprocidad que tienen estos, ya sea por un contrato recíproco o si solamente una de las partes que se ve obligada con la otra. También que por la valoración económica de las prestaciones en onerosos y gratuitos, es decir, su naturaleza es de beneficio y obtienen los contratantes de manera recíproca o solamente uno. Bien, ahora les voy a empezar a hablar sobre los contratos reales, solemnes y consensuales, empezando por los contratos reales, pues se sabe que un contrato real es aquel que cuya perfección se necesita la entrega de la cosa que se constituye su objeto, que la doctrina tradicionalmente considera ejemplos de contratos reales, el mutuo o prestamento simple, o el comodato o el préstamo de uso, de depósito y la prenda. Así las cosas y los derechos reales son una condición jurídica que vinculan directamente a los intervinientes en la relación contractual y que los contratos reales, por otro lado, son aquellos que requieren para ser perfectos de la entrega material de una cosa corporal cierta. Bien, el artículo 567 del Código Civil de El Salvador nos dice que los principales contratos regulados están el comodato o el préstamo de uso en el artículo 1932, el mutuo o préstamo de consumo en el artículo 1955, el contrato de depósito en el artículo 1969, el contrato accesorio de prenda está regulado en el artículo 2136 y el contrato de anticresis en el artículo 2183. Bien, los contratos solemnes. ¿Cuáles son? Se sabe que es solemne cuando esté sujeto a la observación de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no producen ningún efecto jurídico. Las formalidades pueden ser incluidas en los contratos solemnes que varían, no obstante, por lo general, pueden ser instrumentos públicos o privados, ya que la presencia de algún funcionario, llámese notario, legislador, entre otras opciones, hay que tener en cuenta de que las solemnidades, de acuerdo con la ley, son aquellas que la ley prescribe en consideración de la naturaleza del mismo acto. Bien, los contratos consensuales, ¿cuáles son? Pues se conoce que un contrato consensual es aquel que se perfecciona por la mera voluntad explícita en la manifestación del consentimiento de las partes contratantes. El consentimiento no puede tenerse por sobreentendido ni cabe por omisión, siendo estrictamente necesario que se manifieste de forma expresa. El contrato consensual se contrapone en solemne, para cuya validez la ley prescribe formas especiales indispensables. Los ejemplos dependen de cada legislación. Aunque generalmente la venta de los bienes muebles es consensual, es decir, que no se requiere de ninguna solemnidad para su traspaso. Bien, ahora les voy a hablar sobre los contratos reales, solemnes y consensuales. Bien, el artículo 1314 nos menciona de que el contrato es real para cuando sea perfecto o es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona el o el solo consentimiento. Pero se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las que son puramente accidentales. Ahorita les voy a hablar sobre otro tipo de contratos, los cuales son los contratos nominados e innominados. Pues, empezando por los contratos nominados, se sabe que los contratos nominados hacen referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil con su correspondiente nombre que se les denomina. Pues existen varios tipos de contratos de este tipo, como pueden ser los contratos de compraventa, los contratos de donación y los contratos de arrendamiento o los contratos de depósito o contratos nominados. Bien, los contratos nominados hacen referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil con su correspondiente nombre que se les denomina. Existen varios tipos de contrato que pueden ser los contratos de compraventa y los de depósito.
Bien, los contratos innominados, ¿cuáles son? Pues los contratos innominados son aquellas que no figuran expresamente en ninguna ley, pero que por contener los elementos, generalmente cualquier contrato surte efecto entre las partes que lo suscriben. Un ejemplo del contrato innominado es el contrato de inversiones, en el que se incluye una cláusula que prohíba a las inversionistas retirar la inversión antes de X tiempo o antes de haber alcanzado un determinado retorno. Se sabe que es un contrato que ninguna figura ley, pero que en virtud de la libertad contractual de las personas pueden firmar y se obligan mutuamente a cumplir lo acordado, y que no importa que sea un contrato innominado, una rareza o una excentricidad. Bien, ahora les hablaré sobre el otro tipo de contrato, que son los contratos de libre discusión y de adhesión, empezando explicándoles sobre los contratos de libre discusión. Bien, pues se conoce que el contrato de libre discusión son nada más y nada menos que un contrato moldeable, es decir, un contrato en donde ambas partes se sientan y discuten cuáles serán las cláusulas de dicho contrato, y en ello se puede discutir el precio del objeto, de los modos de pago, entre otros tipos de cláusulas, recordando que las cláusulas de un contrato son ley para todas las partes. Bien, un ejemplo de contrato de libre discusión es un establecimiento en el que el vendedor tiene su mercadería de televisión CD de 48 pulgadas, cuyo precio establecido es de 550. Pero llega un ofertante, el cual observa el producto y le ofrece un monto de 450. Pero el vendedor no le conviene vender el producto a este precio. Entonces vienen los dos y llegan a un acuerdo y deciden dejarlo en $500. Bien, ahora les hablaré sobre el contrato de adhesión. Se sabe que es aquel que forma por la aceptación y por una de las partes de las condiciones que señala la otra. Mientras el contrato de libre discusión, hay una discusión efectiva de las partes sobre las condiciones del contrato, hasta que se produce el acuerdo en los contratos de adhesión, y que no existe dicha discusión. Un contrato de adhesión se sabe que es aquel contrato en que una de las partes ha predefinido el contrato y que la otra parte adquiere o acepta con su firma lo que ahí parece abstenerse o contratar. Generalmente la otra no puede discutir lo que aparece en el contrato. Bien, es aquel cuyo clausulado que se redacta por una de las partes sin intervención de la otra, cuya libertad contractual queda limitada a manifestar o no la aceptación de sus estipulaciones, de adherirse o no al contrato. Bien, pero ¿cuáles son los contratos individuales y colectivos? Bien, pues un contrato de trabajo se refiere a la convención entre dos o más personas a fin de arreglar, transmitir y modificar o extinguir entre ellos un acuerdo jurídico, el cual llevará escrito una serie de normativas o puntos, los cuales ambas partes deberán cumplir para la buena relación de los mismos. Un contrato de trabajo puede ser de orden individual o colectivo. El contrato individual, ¿ahora qué es? Pues se sabe que es aquel que por virtud del cual o una de las varias personas se obligan a ejecutar una obra o prestar un servicio, o uno o varios patronos, institución, entidad o comunidad de cualquier clase bajo en dependencia de estos y mediante un salario. Bien, pero ¿cuáles son los contratos colectivos? Pues se conoce que es aquel que afecta a que todos los miembros de un grupo o colectividad, aunque no hayan sentido en él por el hecho de formar, en otras palabras, es un contrato que establece entre los sindicatos y los trabajadores, que regula las condiciones laborales y los objetos de productividad. Entre las condiciones que se establecen estarán los salarios de las jornadas, las vacaciones, los permisos y la capacitación profesional. Las regulaciones de estos contratos se deben aplicar obligatoriamente para todos los trabajadores que cuenten con una relación independiente. Ahora les voy a hablar sobre las diferencias de los contratos colectivos e individuales. Bien, se sabe que la individual es esencialmente contractual, con obligaciones recíprocas contraídas siempre que no afecten los mínimos establecidos, y que la colectiva no impone prestaciones directas, sino que consiste en una serie de compromisos y de medios encaminados a la fijación de las condiciones del trabajo.
Bien, ahora les hablaré sobre los contratos de ejecución instantánea y de ejecución subjetiva. Los contratos de ejecución inmediata se sabe que son aquellos que se cumplen en un solo momento, siendo indiferente que se cumple desde el momento mismo, desde la celebración del contrato o con posterioridad a él, o por ambas partes. Si el contrato es bilateral, la caracteriza por el hecho de que las obligaciones de las partes se cumplen en un solo acto de golpe. Así pues, son los contratos en los que el cumplimiento de las obligaciones se hace o es susceptible en realizarse en un momento. Siendo indiferente, que se cumple desde el momento mismo de la celebración del contrato o con posterioridad a él. Bien, y por ambas partes se trata de un contrato bilateral. El contrato de ejecución instantánea es, como su nombre lo indica, aquel que se agota en el mismo acto en que se ejecuta. La compra-venta a plazo es un contrato de ejecución instantánea que se entrega la cosa en un solo momento por el vendedor al comprador y el precio se paga en un solo momento. El contrato de compra-venta es aquel contrato bilateral en el que una de las partes, o sea, la vendedora, se obliga a la entrega de una cosa determinada y la otra compradora a pagar por ella un determinado precio. Por último, el contrato de ejecución subjetiva. Definimos el contrato de ejecución subjetiva, pues como el lapso o periodo del tiempo que se sucede entre dos acontecimientos, ya que el derecho dota a los efectos jurídicos de tal manera que si ese lapso es interrumpido, el efecto jurídico correspondiente no se produce. Pero el contrato de ejecución subjetiva, desde el punto de vista expuesto, es una figura original, novedosa y especialísima, en el hecho de que el vínculo jurídico, incluidos todos sus elementos, se extinga por avenimiento del plazo y el cumplimiento para volver a resurgir en las mismas condiciones. Se constituye una calificada excepción a los principios generales que conforman el derecho contractual. Bien, los contratos de ejecución se sabe que el legislador se ha visto forzado en presencia de esta figura a regular a muchos casos de la terminación de los contratos del tracto subjetivo, haciendo prevalecer por lo general la voluntad unilateral de las partes, con reparos y normas de excepción, relaciones laborales o derivadas del contrato del arrendamiento de predios rurales y urbanos o del contrato sobre suministros continuos. Pero por su parte el vendedor está obligado a entregar la cosa y a permitir al comprador el goce pacífico de ella, transmitiéndole la propiedad tan pronto como haya sido pagada el último plazo. Y como otro ejemplo de contrato de ejecución subjetiva, es el arrendamiento de cosa regulado en el artículo 1704 del Código Civil de El Salvador, por lo que una de las partes se obliga a dar a la otra el goce de uso o una cosa por tiempo determinado o precio cierto, como por ejemplo un contrato de arrendamiento urbano o de alquiler. Y pues en conclusión llegamos de que la clasificación de los contratos se llega a diferenciar unos con otros, en los cuales tienen que definir la naturaleza de la guía para los tipos de objetivos que se quiere llegar a obtener. Todo esto dependiendo de los elementos que compone cada uno de los contratos. Es decir, que podemos ver la clasificación de los contratos con las formas en que se dividen sus características. Bueno, Licky, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención prestada. Bueno, gracias. Vamos con el siguiente grupo. El grupo número 4, ¿verdad? Vamos a ver el grupo número 4. Chávez García Cleotilde Carolina. Buenas noches, Lick, presente. Clavel de Mejía Jessica Beatriz. Buenas noches, Lick, presente. Cruz Fátima del Carmen. Dimas Hernández Marlon. Presente, Lick. Cruz. Presente, Lick. Sí. Sí. Dimas Hernández Marlon Mauricio. Buenas noches, Lick, presente. Hernández Peña Fátima Gabriela. Buenas noches, presente, Lick. La Juan Mendisalva Germán Salvador. Presente, licenciado. López Ramos Marta Arelí. Presente, licenciado. Pacheco Leiva Mirna Angélica. Buenas noches, presente. Ramírez García Juliana Stephanie. Presente, Lick.
Rivas Lobato, Cristina Isabel. Presente, Lic. Entonces, inicien, son las 7:38, creo que 48, 49, 50, 7:53, ¿verdad? Hasta las 7:53. Inicien, pues. Tengan muy buenas noches, licenciado, compañeros presentes. Mi nombre es Jessica Beatriz Clavel y represento al grupo número 4, en el cual nos ha tocado exponer el tema elementos constitutivos del contrato, cosas esenciales de la naturaleza y accidentales, consentimiento, la oferta y la aceptación. Me pasa la siguiente diapositiva, compañera. Pues a manera de introducción podemos hacernos una pregunta: ¿cómo nacen los contratos? No sé si me ayuda con la presentación, compañera. Pues el contrato nace del acuerdo de las voluntades de dos o más personas, y la ley en esta materia no hace sino sancionar la obra de las partes o vigilarlas, a fin de que sus obligaciones no vayan en contra del orden público o las buenas costumbres. Es la voluntad de las partes la que determina el alcance de la obligación, su extensión y objeto. Pues bien, dentro de los elementos constitutivos del contrato, tenemos que dentro de las primeras costumbres arcaicas humanas está el intercambio, que en principio era de excedentes agrícolas. La contratación es la práctica de este intercambio mediante la cual las personas se obligan a entregar un bien o hacer o no hacer algo particularmente. Esa es la importancia de la contratación. Y pues para que se pueda constituir un contrato concurren algunos requisitos, y estos son: en primer lugar tenemos el consentimiento de los contratantes, las cláusulas esenciales, naturales y accidentales, y como número 3 tenemos el nacimiento de una obligación entre las partes, que sería de dar, hacer o no hacer. También hablamos de las cosas esenciales de la naturaleza y accidentales de los contratos. Aquí podemos citar el artículo 1314, donde dice que se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, de su naturaleza y puramente accidentales. También en el artículo 1315 nos habla de las cosas esenciales de los contratos y nos establece que las cosas esenciales de los contratos son aquellas sin las cuales no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Entre las cosas esenciales de los contratos tenemos que son esenciales, naturales y accidentales. Pues nos preguntamos cuáles son los elementos esenciales de un contrato. Son aquellos elementos imprescindibles, es decir, que aquellos que no deben faltar para que el contrato sea válido, ya que si no existen o falta alguno de ellos, el contrato es nulo. Y los siguientes elementos son el consentimiento de los contratantes, el objeto cierto que sea materia de contrato y la causa de obligación que se establezca. Ahora le explicaré detalladamente el objeto del contrato. Consiste en el conjunto de obligaciones creadas contractualmente, que en último término será un dar, un hacer o no hacer, o una abstención. El objeto contractual ha de cumplir ciertas características, las cuales son que debe ser real, posible, lícito, determinado o susceptible de determinación sin necesidad de nuevo acuerdo entre las partes. Ahora bien, la causa del contrato, este es el motivo fundamental por el cual cada contratante se obliga frente al otro. Así, uno se obliga a pagar un precio
porque el otro se obliga a entregar una mercancía. Un contratante se obliga a beneficiar a otro sin recibir nada a cambio, porque quiere recompensarle un servicio ya efectuado. Ahora vamos a hablar de los elementos o cláusulas de la naturaleza. Pues los elementos naturales son aquellos que normalmente acompañan a todo contrato, requisitos que por mandato de ley se encuentran incluidos dentro del contrato, sin necesidad de manifestación expresa de las partes. Son el complemento de la voluntad, si bien las partes pueden, de común acuerdo, no unilateralmente alterarlos o suprimirlos porque estos no son indispensables para que el contrato pueda existir. Es la diferencia con los esenciales. Les puedo mencionar un ejemplo de en una compra-venta, el elemento natural sería el precio y en un contrato de arrendamiento el elemento natural sería el plazo, o sea, el tiempo de arrendamiento. Sobre los elementos o cláusulas accidentales, podemos decir que los elementos accidentales tienen una profunda relación con el principio de autonomía de la voluntad de las partes, lo cual nos indica que quienes son parte en el contrato pueden establecer de mutuo acuerdo cláusulas accidentales que contengan condiciones convenientes para estos sujetos, pero siempre y cuando la limitación de todo esto es de que no debe ser contrario a la ley, al orden público, la moral ni las buenas costumbres. Un ejemplo de ello puede ser en un contrato una cláusula de exclusividad. Digamos que se establezca que yo me comprometo a comprar a un solo proveedor. Pues aquí está un ejemplo sobre las cláusulas esenciales, accidentales y naturales en un contrato de compra-venta. Y como les mencionaba, en las cláusulas esenciales, una de las cosas más importantes es el precio, hacer la entrega de la cosa, y dentro de las cláusulas accidentales, la fecha y el lugar para el pago y la entrega de la cosa. Se podrá convenir el pacto de retroventa y pactos accesorios lícitos al contrato, como el ejemplo que ya les explicaba sobre la cláusula de exclusividad. Y también en las cláusulas naturales, entregar al comprador los títulos que acrediten la propiedad de la cosa vendida, entre otras cosas. Ahora bien, ¿cómo se clasifica el consentimiento? Pues el consentimiento puede ser expreso o tácito. La parte puede manifestar su voluntad de celebrar el contrato de forma expresa y esta la puede hacer verbal. Por escrito sería por medios electrónicos, pero tienen que ser óptimos por cualquier tecnología o por signos inequívocos. Requisitos del consentimiento. Pues como en el derecho civil el consentimiento se define como el concurso entre la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato, pues el consentimiento se considera que es un requisito esencial para la constitución y formalización de un contrato. Para cualquiera otra función de derechos y obligaciones que requiere voluntariedad, como la aceptación de herencia, por ejemplo, o contraer matrimonio, etc. Aquí les presentamos un ejemplo de consentimiento. Ahí la pueden revisar detenidamente en la presentación. Ahora bien, sobre la oferta y la aceptación, podemos decir que la oferta es un acto jurídico unilateral por medio del cual una persona concluye con otra una convención. Tiene como objeto proponer a otra persona la celebración de un contrato. Pues es así como ambos son acreedores de obligaciones. Puede ser de dar, de hacer,
o no hacer o una abstención. Para que se perfeccione se necesita la aceptación del destinatario y también la oferta debe cumplir algunos requisitos, dentro de los cuales tenemos la oferta debe formularse por una persona capaz. En el artículo 1318 podemos encontrar los requisitos, lo que es una persona capaz. Debe realizarse con la intención de un vínculo jurídico, debe exteriorizarse, debe estar también exenta de vicios, tiene que ser voluntaria y dirigida a un destinatario. Y también la jurisprudencia nos dice que para que la oferta tenga efectividad jurídica, tiene algunas características, las cuales debe ser firme, inequívoca, precisa, completa, de acto voluntario y dirigida al destinatario. Destinatarios, es decir, se requiere de la voluntad firme para poder celebrar el contrato. Y de la aceptación, podemos decir que según la enciclopedia jurídica, es un acto por el cual una persona da su consentimiento a un ofrecimiento legal que le permite prevalecerse, si lo desea, de una situación jurídica o una manifestación de voluntad, por la cual una persona da su consentimiento a una oferta de contrato que se le hace. Y pues el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato, hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó. También hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido, el aceptante no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato en tal caso se presume celebrado en el lugar en el que se hizo la oferta. Esto lo podemos constatar en el artículo 1262 del Código Civil Español. Ahí les dejamos un ejemplo también de la oferta en el pago por consignación y un ejemplo de la aceptación. Es mi intervención, muchas gracias. Vaya, gracias entonces, 7:50. Vaya, vamos con el otro grupo. Vamos con el último grupo. Veamos. Amaya Aparicio, Felipe Ernesto. Presente. Carrillo Avilés, Melanie Paola. Presente, Lic. Tío Ramos, Marjorie Guadalupe. Presente, Lic. Mañana Valle, Sandra Noemí. Presente, Lic. Páez Martínez, Kevin Alexander. Presente, Lic. Flores Ruiz, Alejandra Marisela. Presente, Lic. Hernández Villegas, Axel Steven. Presente, licenciado. López Sarabia y Dida Manuela. Presente, licenciado. Gia Cáceres, Adriana Lisset. Presente. Perino Mengíbar, Josué David. Presente, licenciado. Aguilar, Josué Aarón. Sarabia Guido, Rafael Leonardo. Presente. Vaya, solo no está presente Pérez Aguilar, Josué Aarón, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Pongan la presentación. Ya está listo. ¿Quién va a exponer? Kevin Alexander Chávez Martínez. Kevin Alexander. Vaya, expositor. Vaya, son a las 7:53. Vamos a ver, 07:53.
PM. Entonces estamos hablando de a las 8:08, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 8:08. Okay. Comienza entonces. Bueno, buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y nuestro tema es los vicios del consentimiento. Me gustaría empezar hablando acerca de las definiciones. Primeramente, ¿qué son los vicios del consentimiento? Pues son definidos como los defectos que afectan la conformidad de voluntades. Es decir, que son componentes que impiden que el consentimiento pueda reunir las características necesarias para su validez. También tenemos la definición del error. Muy bien, el error es la falsa noción de la realidad o la diferencia entre una idea y la realidad que está por representar. Por esta razón, la exigencia de la ley busca proteger la autonomía de la voluntad de cada persona y evitar cualquier amenaza, no solamente por ideas falsas, sino por la ignorancia de otras situaciones. La otra diapositiva, por favor. Ok. Asimismo, tenemos la definición de la fuerza, que consiste en aquella acción material sobre la persona víctima, como los maltratos, la tortura, el secuestro, etc. Y por otro lado, la fuerza moral, que consiste en amenazas que producen intimidación en la víctima y crean en su ánimo el consentir del acto jurídico para librarse del mal del que se le amenaza, ya puede ser secuestro, destrucción de bienes o muerte. Y por último tenemos la definición del dolo, que el dolo consiste en la maquinación, trampa o astucias que conllevan a sorprender a la víctima y provocar el daño, sobre todo a la persona o ciertas condiciones de él. Existirá dolo si alguien tiene la intención objetiva de inferir algún daño a otra. Muy bien, la próxima, por favor. Ok. También podemos hablar de la naturaleza jurídica del error, ya que es un vicio del que puede adolecer el consentimiento, puesto que implica un hecho o actitud que impide que la declaración de voluntad del declarante se forme de manera libre y consciente, impidiendo así la pulcritud en su formación y lo transforma en defectuoso. La naturaleza jurídica del dolo consiste en razón de que este también causa una afectación al momento de rendir el consentimiento, puesto que este impide la perfección en la celebración del negocio jurídico, pues existen circunstancias que desvían la conciencia plena en la realización del negocio jurídico. También está en la naturaleza jurídica de la fuerza. Podemos establecer que un vicio del consentimiento, al igual que el error y el dolo, la fuerza impide que la declaración de voluntad del declarante se haga de forma precisa, consciente y perfecta. La próxima, por favor. Ok. Asimismo, podemos hablar de las características que se resaltan de los vicios del consentimiento. Las podemos clasificar en que el error, primeramente, puede ser de hecho o de derecho según lo que verse sobre una norma jurídica o sobre los elementos constitutivos de una situación de hecho, respectivamente. También el error es una falsa noción de la realidad o de la discrepancia entre lo que es una idea y la realidad. El dolo cuenta con la característica que siempre existirá, y cuando una persona con una intención positiva de inferir daño observe cualquier conducta apta para inducir a otra persona a celebrar un acto jurídico o aceptar ciertas condiciones de este mismo. Y también la fuerza está que no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, su sexo o su condición. Muy bien, me gustaría hablar de la clasificación del dolo. Este se divide en dos. El primero es el dolo grave, que este tipo de dolo ocurre cuando ha sido la causa de que se realice el contrato y el engaño debe influir sobre los elementos esenciales del mismo. Además, es necesario para que el contrato sea anulable. Y también encontramos el dolo incidental. Este se da cuando no ha influido en la formación del contrato, tampoco ha sido la causa de que se haya emitido el consentimiento,
Cuando este caso ocurre, el engaño influye sobre los elementos secundarios del contrato. Ok, también está la clasificación del error y este se puede dividir en 4. El primero es el error de hecho. Este lo encontramos cuando existe una representación falsa de la realidad, que ésta influye en las situaciones reales. También el error de derecho, que este es el que influye sobre las situaciones jurídicas. El error relevante o esencial, que le conceda a la persona que lo haya sufrido el poder de desvincularse totalmente del contrato, por lo tanto se podrá solicitar la declaración de nulidad. Y el error excusable, donde la ley establece que para que se dé la nulidad del contrato, el error, además de ser relevante, no debe ser imputable a la persona que lo padece. Por lo tanto, el error tiene que ser excusable. Ok, el requisito del consentimiento, a la vez que es de carácter general, se considera como uno de los esenciales en todo contrato, acto jurídico, para el que el consentimiento sea jurídicamente perfecto. Es necesario que no adolezca de vicios según el artículo 1316 del Código Civil, en el cual dice que para que una persona pueda obligarse con una con otra mediante un acto o declaración de voluntad, es necesario lo siguiente. Primeramente, que sea legalmente capaz. Después, que sea consciente en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicios, entre los que generalmente se aceptan el error, la fuerza y el dolo, y que recaiga sobre un objeto lícito. Así también que tenga una causa lícita, y se incluye también que el consentimiento debe exteriorizarse. También podemos hablar sobre los requisitos del error, que son el reconocimiento legal, ya que la ley debe reconocer que el error puede viciar la voluntad. Solo en dichos casos se producirá este efecto. También la excusabilidad, que este es el error solo viciará la voluntad cuando se trate de una equivocación excusable, lo que significa que cualquier persona en las mismas circunstancias, actuando con mediana diligencia, podrá haber incurrido en esta equivocación. Y por último, la determinación, que es el error para viciar la voluntad, que debe de ser determinante a tal punto que de no haberse producido dicha equivocación no se habría celebrado el contrato o ejecutado el acto. Ok. También están los requisitos de la fuerza, que son que sea injusta o legítima, que sea determinante, que la fuerza para viciar la voluntad debe estar encaminada a obtener la manifestación y que la fuerza deba ser intencional. Ok, también están los requisitos del dolo, que para que sea de vicio del consentimiento debe cumplir los siguientes requisitos: que sea cometido sabiendo, es decir, que una de las partes tenga conocimiento y quiera intencionalmente causar ese daño; también que sea reprensible, es decir, contrario a la moral, al orden público y a las buenas costumbres; y que sea determinante, esto es que de no haberse presentado el negocio jurídico, no se hubiese celebrado, es decir, cuando aparece claramente que sin el dolo las partes no hubieran contratado; y que sea interno, o sea, que provenga de la otra parte contratante. Si el dolo es causado por el tercero, no hay vicio del consentimiento. Ok, también me gustaría hablar un poco sobre las formalidades de los vicios del consentimiento, que son aquellos defectos que hacen anulables la declaración de voluntad, cortando el principio de la autonomía de la voluntad, que consiste en el poder de autodeterminación de las personas, ya que puede crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas, con las limitaciones que tiene como la ley, la moral y el orden público, ya que sin esto se desataría una anarquía general. Para que sea válido, el consentimiento debe estar exento del vicio; de lo contrario, el acto jurídico realizado es anulable.
También tenemos los efectos. Los efectos es uno de los vicios que puede adolecer el consentimiento del contratante, afectando a la validez del contrato y por tanto su eficacia jurídica consiste en la falta de correspondencia entre la realidad del contrato o de alguno de sus elementos esenciales y lo que piensa o sabe el contratante sobre ello. También quien con dolo causa la invalidez de un contrato está obligado a resarcir los gastos que la celebración del negocio haya producido a la parte contraria de buena fe, para quien como consecuencia de la anulación dichos gastos se convierten en inútiles. También fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. Muy bien, y para finalizar me gustaría resaltar las bases de los vicios del consentimiento que se encuentran en el título 2 de los actos y declaraciones de voluntad que están estipulados a partir del artículo 1322 al artículo 1330 del Código Civil. Hasta aquí con mi intervención y muchas gracias. Vaya, son las 8:04. 8:04. Pero vamos a ver aquí. PM. Vaya, entonces, gracias. Bueno, miren, son las personas que han hecho bueno, que recibieron el seminario y que quieran utilizar los 3 puntos en esta materia. Ahí en el aula virtual está, pueden ver ustedes la pestañita. Habían 2, hoy me acabo de fijar y anulé una, la segunda anulé, para que quede solo una. Y he puesto hasta el día de mañana, si no me recuerdo. Hasta el día de mañana para que suban el reporte y ahí mismo adjunten el recibo, o sea, en el mismo reporte. Los que quieran usar los 3 puntos en esta materia, porque esos 3 puntos también los pueden utilizar en otras materias. Ahora bien, la entrega del trabajo, pregunto si hay algún grupo que se ha quedado sin entregarlo. Bueno, no es el trabajo, es la exposición, es la diapositiva. La diapositiva es la que tenían que subir ahora. ¿Todos ya la subieron? Pregunto. Porque no quiero que después me vayan a estar diciendo que no la han subido. Yo ahí les habilité un tiempo más a 2 grupos. Entonces, por eso les pregunto, ¿hay algún grupo que no ha subido la presentación? No, licenciado, el grupo número 2 tengo entendido que ya la subió. Vaya, entonces, usted es del grupo 2. Así es, licenciado. Y en él está el compañero Raúl, que fue el que proyectó y no le contestó porque al parecer no le funcionó el micrófono. Entonces allí sí le agradecería que lo tomaran en cuenta porque sí, él proyectó la presentación. Vaya, miren, las personas que han hablado, como esta clase está grabada, ¿verdad? Yo lo que Sí, hago así es. pues reviso la... Está bien, muchas gracias, licenciado. Sí, es que como cuando le dijeron ahí, como que no escuchó, entonces por eso era que yo le estaba recalcando. Muchas gracias, Lick. Es por el tiempo, no me puedo poner... Está bien, muchas gracias. Lo que hago es, al final, ya cuando estoy calificando, verifico, veo los mensajes y todo. Entonces, Está bien, gracias, Lick. el tiempo no me puedo estar poniendo que hay, o sea, no se puede, va. Pero, sí, gracias. vaya, entonces... Buenas noches, licenciado. El grupo 10 sí, ya lo subió. Ya lo subí, perdón. Ahora bien, las personas que, reitero, que quieren aprovechar los 3 puntos en esta materia, tienen que subir en la pestañita del aula virtual que dice entrega de reporte, seminario y taller. Hay que hacer un reporte, ¿no?
y luego ahí adjuntar el recibo. Y ahí lo van a subir. Y el trabajo lo van a subir en donde, el trabajo me refiero a la presentación. En la entrega lo van a subir. Y hoy está programado el diferido, ¿verdad? Había solo una persona que iba a hacer el diferido. No sé si lo está haciendo o qué, pero yo le envié mensajes, correos, para que informándole que hoy era el diferido. No sé si lo está haciendo, no sé, ¿verdad? Pero la fecha para esta materia era este día. Entonces, el jueves van a continuar los siguientes grupos y miren, enciendan la cámara. Vean ahí la rúbrica, lean la rúbrica, porque si ahí dice presentación de la persona que está exponiendo, y si no enciende la cámara, ¿y qué le voy a poner? 0, porque yo no vi, no. O sea, deben de ser cuidadosos en eso. Y en el tiempo también, administren bien su tiempo, de tal manera que en los 15 minutos ustedes puedan exponer todo, porque el problema se da que, pues sí, comienzan a leer y a leer y a leer y coordínense mejor cuando van pasando la presentación, ¿verdad? Porque quizás es mejor que la persona que expone es la que vaya mejor proyectando la presentación. Es más fácil porque eso de estarle diciendo, compañero, pásela, y la otra persona quizás está haciendo otras cosas y no escucha. Así parece, ¿va? Entonces deben de coordinarse mejor, ¿va? Para que porque la nota es colectiva, ¿va? La nota que saca la persona que está exponiendo es para todo el grupo. Yo les dije que pueden exponer 2 personas, ¿va? Siempre y cuando se coordinen bien, ¿va? Pero es lo que ustedes valoren ahí. La cuestión, lo importante aquí es que todos, que sean bonitas las exposiciones, pues. Eso es todo. Vaya, entonces, nos vemos el próximo jueves. Y pasen feliz noche. Y pues espero que las exposiciones del jueves sean mejores todavía que estas. Muchas gracias. Feliz noche.